Aquí estamos de vuelta, se acerca el Tour de Francia, 3 días faltan nada más. ¿Y a quién más? No podemos traer a Nairo, no podemos traer, pero traemos al mejor, al que lo va a explicar de alguna manera. Héctor Urrego, profe, qué placer tenerlo acá. Profe, ¿dónde tiene la edad que tiene? En la cédula. Nada más que la cédula. Sí, ahí está. Es una locura. Cuando me dijeron la edad, le digo, no, ¿cómo? Es una maravilla. Gracias. Profe, usted era profesor de educación física. Sí, soy. Sí. Porque el título está ahí. ¿Cómo se pasa a periodista deportivo? Bueno, fue una cuestión, digamos, accidental o un poco que estaba destinado a ser periodista. El hecho de haber sido inicialmente profesor de educación física y ciclista posteriormente, un poco ciclista, me permitió conocer en los medios de comunicación a personas importantes, el director de Deportes del Tiempo, luego posteriormente el director de Deportes en Caracol Radio, y poco a poco me fui vinculando, también por el hecho de estar vinculado al ser ciclista conocí a los mejores ciclistas del país y gracias a ellos pues llegué al periodismo. Usted fue el único y primer periodista que representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de 1968, en México, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, terminando mis estudios de educación física, vi la cátedra de ciclismo, ¿no? O sea, nos enseñaban a cronometrar, a cómo se entrenaban, sobre todo los ciclistas en los velódromos, y aquí lo hacíamos en el viejo velódromo 1 de Mayo, y yo era como el único que sabía montar en bicicleta de pista del grupo de estudiantes, que éramos 14 los que estábamos terminando la carrera. Y en esos entrenamientos, pues, o en esas pruebas, ¿Aquí en Bogotá? Sí, aquí en Bogotá, mis compañeros cronometrando y el profesor instruyéndonos, yo comencé a hacer muy buenos tiempos en las pruebas, en la velocidad pura y en el kilómetro contrarreloj. Entonces, cuando terminamos la cátedra, mi profesor me dijo, oiga, ¿por qué no sigue preparándose? Que el año entrante son los Juegos Olímpicos y usted de pronto podría clasificarse. Y seguí su consejo y me clasifiqué para ir a los Juegos Olímpicos, aplicando métodos y sistemas que había aprendido como profesor de educación física a lo largo de 4 años. Qué maravilla. Sí. ¿Qué sintió cuando Cochise ganó la Vuelta a Italia en el 71? Cuando fue campeón del mundo. Campeón del mundo. Campeón del Cochise, mundo. Sí, sí. Bueno, pues... ¿En Italia? Sí, en Italia, en Varese, claro, claro. Pues una enorme satisfacción, ¿no? Además también porque, digamos que a partir de ese momento como que también al lado de Cochise comenzó mi carrera periodística, porque tuve la oportunidad de escribirla para El Tiempo y de narrarla en Caracol Radio inicialmente. ¿Cochise Entonces, despertó la ola del ciclismo en Colombia? No, la ola del ciclismo ya estaba desde siempre. Pero ese título fue... Ah, claro. Cuando ya había hecho el récord de la hora en el 70, entonces ya había habido recibimiento y celebración en grande, pero claro, era el primer título mundial de un ciclista colombiano y era una especialidad que él la persiguió desde el 64 hasta el 71, 7 años persiguiendo ese título. Profe, ¿por qué Cochise no gana el Giro ni la Vuelta? Bueno, no era un Tour, superescalador, no era un superescalador, se fue tarde ya, se fue, digamos, a pesar de que hizo una carrera brillante, ya se fue tarde, y además se tuvo que enfrentar con los 2 mejores ciclistas del mundo en ese momento. De uno fue compañero de Gimondi en el Bianchi, y el mejor ciclista del mundo en ese momento era Eddy Merckx, o sea que no había poco por hacer. Pero él le abrió el camino, Cochise es el pionero, no cabe Mis duda. compañeros hurguetearon en su biblioteca y me dice... Pregúntele, y don Ernesto, que lo trajo acá, también me dice, ¿qué lo emocionó más y por qué? ¿El triunfo de Alfonso Flores Ortiz en el Tour del Avenir en el 80 o la victoria de Martín Ramírez en el Dauphin Libéré de 1984? Bueno, el triunfo de Flores porque yo lo promoví, perdónenme que hable un poco en primera persona, yo fui quien consiguió esa invitación, ¿no? Viniendo a los Juegos Olímpicos de Moscú en el 80, ya conocí a algunos periodistas, pregunté cómo podía averiguar por el Tour del Avenir para que me invitaran a Colombia. Raúl Mesa también, el técnico de ciclismo, me había dicho, ¿por qué no intentamos una invitación allá? Vine a París después de Moscú, hablé con el director del Tour del Avenir, en cuestión de 3 días se resolvió la situación con el apoyo de la organización Ardila. Entonces, cuando ya nos fuimos a transmitir y a acompañar a los corredores, yo tenía tanta certeza que ganábamos que llevé el cassette, todavía no había la USB, con el himno de Colombia, porque yo estaba, y se lo entregué al director del Tour de la Avenida y le dije, nos lo vamos a ganar y ese día usted pone esto para que suene. Qué maravilla. Entonces, me encantó esa victoria por eso, pero digamos, la victoria increíble y la que más recuerdos me va a dejar por siempre es la victoria de Martín Ramírez en el Dauphiné. Lucho Herrera gana la Vuelta a España en el 87. Sí. ¿Por qué lo gana? Bueno, era el momento, ya habíamos hecho un proceso de
3 años, 4 años. En el 83 fuimos por primera vez al Tour. Ya en el 85 aparecimos con un equipo completo, 86 y 87 era el momento justo para que ¿Es el él mejor lo escalador ganara. que vio, profe? En su época sí, en esa época sí. Es como sí. yo preguntarle de Maradona. Exacto, tal, igual, es lo igual, mi- cada uno en su época, ¿no? A mí no Ok, me gusta comparar. Pero era una No, claro, locura, ¿no? fue el mejor del mundo, fue el mejor escalador del Giro, del Tour, de la Vuelta, y con eso está dicho todo, ¿no? ¿Y qué recuerda del Campeonato del Mundo que trajo Santiago Botero? También una emoción muy grande. Botero estuvo, incluso dudaba mucho si corría o no corría, se sentía un poco agripado antes de correr, pero eso nos demostró que aparte de escaladores, también en Colombia había talento para otras modalidades y Santiago pues se encargó de ratificar. Algunos otros corredores ya habían ganado por ahí una etapa contrarreloj, una que otra contrarreloj en las carreras de Europa. Pero ser campeón del mundo, eso era impensable en los 80s, ¿me entiendes? Pero cuando Botero obtiene eso, es la ratificación de que había talento también para eso y para otras modalidades. Estamos vivos, dijo Claro, usted, ¿no es claro, cierto? claro. ¿Qué fue lo que más disfrutó del Giro de Italia que ganó Nairo? Bueno, la Porque la se emocionó emoción, usted. sí, sí, la emoción y la sensación de demostrar que seguíamos creciendo. Ya habíamos ganado la Vuelta a España en el 87 y se habían hecho otras buenas actuaciones, y entonces era de esperar también que un día ganásemos el Giro de Italia, donde ya se había escrito una historia grande, ¿no? ¿Usted se siente, a ver, yo como argentino, cuando llega Messi a una final, llegó a 4 y no pudo ganar ninguna de las 4, no me quedo mal. Le juro por mis hijas, no me quedo mal. Me duele la derrota del momento, pero después digo, llegamos a la final. Claro, Estuvimos en la final. Eso es válido. ¿Cómo vivió los dos subcampeonatos de Nairo? Bueno, como una muestra de enorme progresión, la ratificación de que tenemos un talento natural, un genio, un superdotado para la práctica del ciclismo, y la seguridad de que va a obtener muchísimos triunfos más, porque apenas está comenzando a ingresar en la edad de oro del Recién lo ciclista. escuchaba fuera del micrófono y usted dijo, todavía no entró en la edad No, fuerte de que va a no, ganar de todo. Para nada, la edad de oro de un ciclista está considerada que comienza a los 27 años y hasta los 32, 33, O sea y él todavía no tiene 27. Pero usted es consciente que este país explota en cuanto Nairo gane Tour, gane Giro, gane Vuelta constantemente. Este país explota. Ojalá que sea así, porque yo creo que el país requiere de deportes y de deportistas que precisamente Qué lo maravilla. hagan vivir y lo hagan sentir orgulloso, y yo creo que esa sería una buena manera. Además, la ratificación de que el ciclismo es un deporte muy grande del país, ¿no? Le voy a decir una cosa. Yo considero que el ciclismo es el deporte más importante del país. El más popular, todos sabemos cuál es, ¿cierto? Sí, es el señor. fútbol. Pero el más importante deporte de un país se mide por sus resultados. Y ningún deporte como el ciclismo tiene los resultados que exhibe el ciclismo. Profe, le muestro esta gráfica. Esta misma gráfica la pusimos hace un tiempo. Mire esto, se va empapando, usted ya lo tiene en la cabeza, profe. Se va mañana para estaba en la Francia, montaña. va a estar 20 días en Francia, va a tomar vinito blanco, ustedes de sentarse en restaurantes buenos, yo ya sé de eso. ¿Dónde va a pegar el zarpazo Nairo? ¿Dónde le va a ir bien en estas etapas? Bueno, yo creo que él tiene que comenzar a ubicarse y a mirar sus posibilidades y las de sus rivales en Mont Ventoux, en la etapa entre Montpellier y Mont Ventoux. ¿Qué es la etapa? Sí. ¿Cuál? Que viene a ser... Montpellier-Mont Ventoux. No sabemos el número de etapa, ¿no es cierto? No la tengo presente, pero ahí cuando su primer tour, ahí Froome, La etapa 12, me por dice. inexperiencia de Nairo atacó muy temprano en esa cuesta, y al final, como faltando 5 kilómetros, Froome lo alcanzó y lo pasó de largo, ¿me entiendes? Entonces, por inexperiencia. Pero ese es un premio de montaña durísimo, es el Monte Calvo. Casi en la mitad del tour. Exacto, la altura allá perjudica mucho, hay un ambiente rarísimo, parece un paraje lunar más que cualquier otra cosa. En fin, ahí hay que comenzar a Esa ubicarse. etapa, Sí, etapa en esa 12, etapa, sí, usted sí, dice sí. que es clave la etapa 12. Sí. Y luego en los Alpes, ¿no? Las últimas, esta de Megève a Morsin. Morsin tenemos una gran historia, Saint-Gervais-Mont-Blanc también, Bourg-en-Bresse-Culot también. Y esas de Andorra también son montañas, es una etapa difícil por la secuencia de montaña, muchos premios de montaña encadenados. Y Bañeres de Luchón, que está en los Pirineos. Tanto Luchón como Mont Ventoux son etapas en la segunda semana, ¿no? Y ahí comenzarán a acomodarse y a saber
qué tiene Nairo, qué desventajas ha cedido o ha adquirido antes de una etapa que no está aquí, pero que es claro, la contrarreloj, que es la etapa número 13. Los demás colombianos, ¿qué hacemos? Los demás colombianos... ¿O miramos solo a Nairo? Sí, realmente sí, porque él es el único jefe de filas en su equipo. Un poco lo podría hacer también Pantano, Carlison Pantano en su equipo en el IAM Cycling por los resultados que acaba de obtener en Suiza, pero igual, él tiene un jefe de filas, ¿no? Que es Matías. Y Quintana va a tener como gregario a Winner Anacona, o sea que Anacona es gregario de Quintana. Y Sergio Luis Henao va a ser gregario de Froome. Entonces, digamos que o sea, en cuanto a resultados, Quintana y eventualmente Pantano. Pero estamos hablando Froome, Nairo, Aru, ¿no es cierto? Sí. Vicenzo no está. Él va a ayudar, él va a servir un poco de gregario a Aru, ¿no? Sí, sí. Y ahí estamos. Y Contador. Y Contador. Son 4 los grandes, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Los grandes favoritos son 4, pero ahí hay otros también que van a servir de árbitros en esa pelea. Profe, mi compañero Alexis lo va a someter a la pelota caliente. Son 5 preguntas o 4 preguntas, usted dice sí o no y si quiere argumenta. Okay. ¿Listo? Pelota caliente en Gente Pelota. Profesor Urrego, bienvenido a la pelota caliente. ¿Sí o no? A Armstrong lo descubrieron. ¿Usted cree que hay más campeones de Tours o Giros que no fueron descubiertos? No. Para usted, Fabio Parra es el ganador del Tour de Francia de 1988 por las sombras de doping que recaen sobre Perico Delgado y Rooks. Pues eso es hipotético, ¿no? De todas maneras, la historia dice que a pesar de todo lo que se haya podido suponer, Fabio Parra es el tercero y el primer colombiano en un podio del Tour de Francia. Esta nueva generación de oro no es precisamente un producto de una buena gestión de la Federación Colombiana de Ciclismo. Pues en parte, porque aquí se hacen las primeras carreras donde los muchachos comienzan a participar y a hacerse notables, pero en general es más producto de su viaje o su inmigración hacia Europa, y podemos decir hoy que ellos son más europeos que colombianos, a la inversa de los corredores de los 80s que eran más colombianos que europeos. Profesor, esta es de opción múltiple. ¿Por qué la Vuelta a Colombia no es una competencia World Tour? A. Incompetencia de nuestros dirigentes. B. Por costos. C. No le llama la atención a los ciclistas europeos. O D. Falta de apoyo del gobierno. Por todas las anteriores. Para usted, ¿cuál es el mejor ciclista de la historia? ¿Cochise Rodríguez, Lucho Herrera o Nairo Quintana? Cada quien en su época. Hasta el momento diría que Cochise Rodríguez por sus logros, pero falta todo lo que pueda aún lograr Nairo Quintana. Y si me permite una ñapa, ¿por qué cree que sobre Óscar Sevilla cae una sombra tan grande de doping? Eso me parece totalmente injusto. Nunca ha sido encontrado positivo. Es uno de los, o el único corredor colombiano que cumple religiosamente con las normas de pasaporte biológico sin estar obligado. Es más una especulación que una realidad. Profe Urrego, lo escuchamos por RCN Radio, por Antena 2, seguramente todos los días con el Tour. ¿Y va a estar en alguna señal de tele? No. No, solamente lo escuchamos. Solamente o sea, vamos en el carro todos los días y vamos escuchando al profe Así Urrego. es. Que tenga un gran viaje y que tenga un gran Tour. Gracias, Adrián. Han sido muy amables en invitarme. Hasta luego. Un gusto tenerlo Muy amable. acá. Gracias. Ya venimos con el final de Gente Pelota.